Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el orden cronológico de las películas de Marvel. Y así que comencemos con el video. Ok, si quieres ver el orden, las películas de Marvel en orden cronológico, por ejemplo tal película ocurrió en tal año, entonces les traigo este video de cómo ver las películas de Marvel en orden cronológico. Así que como primera película tenemos Eternals, en orden que se estrenó en 2021. Es la primera película que debes de ver si vas a ver las películas en orden cronológico, porque con Eternals viajamos a los orígenes hace millones de años, y ahí empieza la historia de este grupo, lo que convierte a esta película en la primera cronológicamente hablando del MCU. Ahora bien, el filme está lleno de saltos temporales a través de numerosas eras, llevándola estoy algo enfermo numerosas eras, llevándola incluso a situarse después de Vengadores Endgame. Por eso es complicado situarla con exactitud en la línea temporal de Marvel. Y como siguiente película tenemos a el Capitán América, el primer Vengador, que se estrenó en el año 2011, hace como 10 años. Dice, no es la primera película de Marvel, pero sí es la primera película que debes de ver para poder entender la historia del universo cinematográfico de Marvel, ya que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Ojo con este dato. Y bueno, como película número 3 tenemos a la Capitana Marvel, sí, una de las películas más polémicas del año 2019. Dice la película es la historia de origen de Capitana Marvel, y no solo está ambientada en los años 90, sino que sentará las bases sobre todo lo que ocurre en la fase 4. Cronológicamente deberías verla en este orden. Y como película número 4 tenemos a Iron Man 4, la película que dio el pistolazo de salida al universo cinematográfico de Marvel, porque fue la primera película producida, pero es la número 4 que debes de ver si vas a ver la película en orden cronológico. Y el cambio más grande en el cine de Hollywood, conocemos a Tony Stark, que será el personaje sobre el que gira toda la franquicia de Marvel hasta Vengadores Endgame. Como película número 5 debemos de ver The Incredible Hulk del año 2008. Como les venía diciendo, esta nueva versión de Hulk, después del fracaso de la película de Ang Lee, tampoco convenció a nadie. Eso es cierto. Además, Edward Norton y su carácter complicado provocó que Marvel lo sustituyese por Mark Ruffalo. Aún así, es canon en el MCU. Es canon. Como sexto lugar tenemos a Iron Man 2, dirigida por Jon Favreau, estrenada un año antes que Capitán América. Dice que es la segunda aventura que tiene Tony Stark, aunque la crítica la vapuleó. Fue un éxito de taquilla y nos presentó a la Viuda Negra, Scarlett Johansson. Además de Máquina de Guerra con la cara de Don Jones. Esta fue una polémica porque el anterior actor de Iron Man, de Máquina de Guerra, o en ese tiempo no se había convertido en Máquina de Guerra, pero tuvo problemas con el estudio porque le estaban pagando menos que a Robert Downey Jr., que es el protagonista, y porque el otro actor iba a ser
el protagonista, así que tenían que tener el sueldo igual casi, pero hubo polémica y por eso se contrató a Don Chadley. Como número 7 tenemos a Thor del año 2011, fue el mismo año que se estrenó Capitán América Civil War. Dice que es presentación de Thor, la presentación de Thor, de Loki, el villano más famoso de todas las películas, e incluso de Ojo Alcohol en un papel menor. Además anda por ahí Natalie Portman, que tras años de estar desaparecida en el MCU volverá en Thor Love and Thunder. Como número 8 tenemos a Los Vengadores, la primera película de Avengers. La culminación de la fase 1 es la época con una de las más finas peleas mejor coreografiadas de los últimos años. Empezamos a conocer las dinámicas de los personajes y a Thanos en la escena post créditos. Como número 9 tenemos a la serie de Loki, que fue estrenada en 2021. A ver. Con esta serie del MCU empieza a ver curvas en la línea temporal sagrada, línea del tiempo de la franquicia Loki. El Loki Tom Hiddleston que vemos aquí es el de los Vengadores del año 2012, pero su oportunidad de escapar con el Tesseract es gracias a los eventos de Vengadores Endgame, por lo que podemos decir que creó una variante temporal distinta que ya no encaja en una lista como esta. Sin embargo, lo dejamos aquí de momento hasta que el universo no se explote en la cara. Como número 10 tenemos a la infame película de Iron Man 3, la película que ayudó a forjar la relación entre Iron Man y Pepper Potts, además de para entender un poco más al atribulado Tony Stark después de los eventos ocurridos de los Vengadores. Esta película no es tan de mi agrado, pero tampoco la odio mucho. O sea, es un amor-odio, pero no me gusta mucho, pero tampoco la odio. Thor, el mundo oscuro, otra de las películas más polémicas de Marvel, no tanto por un tema racial o algo, sino porque es una de las películas más odiadas, menos que Iron Man 3, pero esta película funcionará perfectamente como independiente de todo el MCU, salvo por una cosa: conocemos una de las gemas al infinito, que la película es denominada Ender. Como película número 12 que debes de ver si quieres entender la línea cronológica de Marvel es Capitán América y el Soldado del Invierno, una de las mejores películas de Marvel. Fue una revolución total en el MCU. Gracias a esta entrega no solo nos reencontramos con Bucky Barnes, el vital en el Marvel, sino que además descubrimos uno de los giros de guión más dramáticos de los últimos años con la identidad real de S.H.I.E.L.D. Como número 13 tenemos a Guardianes de la Galaxia Volumen 1, apuesta bastante arriesgada de Marvel, pero que le salió a la perfección. Nos presenta a varios de los superhéroes totalmente desconocidos para el gran público y consigue que le cojamos cariño al instante. Además nos ayuda a conocer un poco más de Thanos, el gran enemigo en la sombra. Guardianes de la Galaxia Volumen 2, dirigida por James Gunn. Si quieres seguir con el orden cronológico, esta es la siguiente película que debes ver. Las dos entregas funcionan de la perfección de manera independiente al MCU, ya que ni transcurren en la Tierra y ninguno de los personajes interactúa con los que ya conocemos. Como número 15 tenemos Avengers, la era de Vengadores, la era del Ultron. Esta cinta
supuso antes y un después en el futuro Marvelita. Los Vengadores se disuelven, conocemos a Visión y a la Bruja Escarlata y el romance de Viuda Negra y Hulk. Ant-Man del año 2015, al igual que Guardianes de la Galaxia, esta película funciona de manera independiente ya que es una historia cerrada y autoconclusiva que nos muestra el personaje de Scott Lang y su versión a Ant-Man. Número 17, Capitán América Civil War del año 2016. Otra entrega vital para entender lo que vendrá: reencuentro de los Vengadores salvo Hulk y Thor, e inicio de la pelea entre Capitán América y Iron Man por culpa de los llamados acuerdos de Sokovia, que quiere controlar a los superhéroes. Tony Stark, que está de acuerdo, Steve Rogers. Viuda Negra del año 2020. ¿Sí está bien eso? ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Según yo era el 2021. Tengo que investigar. A ver. Por 18 lugar tenemos a Viuda Negra. Esta película ocurre después de los acontecimientos de Capitán América Civil War. Y ahí pues no me da mucha información aquí. Así que pasemos con la siguiente, que es Black Panther del año 2018. Película de presentación del personaje que conocimos por primera vez en Capitán América Civil War y que también funcionará en la historia independiente. Como curiosidad, es la primera vez que el héroe cambia de parecer gracias al villano. Número 20 tenemos a Spider-Man Homecoming del año 2017. Otra película de presentación, aunque no del personaje sino del actor que lo interpreta, ya que al menos nos libramos de ver de nuevo la historia de cómo le pica la araña a Peter, aunque ya la hemos visto en Capitán América Civil War. Aquí conocemos la verdad. Número 21, Ant-Man y la Avispa del año 2018. Secuela de Ant-Man que vuelve a funcionar con la película independiente, salvo los que desconocemos más sobre el rayo cuántico, que será vital para el desarrollo de Avengers Endgame, y por la escena post créditos, que será mejor no verla por ahora, luego les explicamos por qué. Doctor Strange 2016. Presentación del personaje de Stephen Strange, además de conocer el funcionamiento de las gemas del infinito y cómo funcionan las distintas realidades. Thor Ragnarok. Esta es la tercera entrega de las aventuras de Thor. No solo nos encontramos con Loki, sino que descubrimos dónde estaba escondido Hulk. Presenciamos el cambio de look de Thor y su final entronca directamente con el principio de Vengadores Infinity War. Avengers Infinity War del año 2018. Primera de las dos entregas que culminan la fase 3 de Marvel. Vengadores Endgame 2019. Es la culminación de todo lo anterior y cuyo final abre un nuevo camino hacia lo que nos vendrá a partir de desde ahora, sentando las bases de la fase 4. WandaVision del año 2021. Quizás Endgame lograse restaurar cierto orden en la Tierra, devolviendo a los desaparecidos 5 años después, pero eso no incluía a Visión, ya que murió en Infinity War. Falcon y el Soldado del Invierno. La acción de esta serie se sitúa alrededor de 6 meses después de Endgame y lidia con el legado del desaparecido Capitán América para el futuro de MCU. Y tenemos a Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Hora de introducir a uno de los personajes que marca el futuro de Marvel, Shang-Chi, el que le da vida a Simu Liu. Esta es su película de presentación y la línea temporal de Marvel se sitúa en un tiempo indeterminado después de Vengadores Endgame. Spider-Man lejos de casa. La secuela de Spider-Man Homecoming sirve
para presentarnos a Misterio y explicar un poco qué ha pasado en el MCU tras el regreso de los personajes que desaparecieron por culpa del chasquido de Thanos. Y tenemos como el 30 lugar y penúltimo lugar a Spider-Man No Way Home de este 2021, se acaba de estrenar. Como deja claro al inicio de la película, los acontecimientos narrados en Spider-Man No Way Home ocurren junto después de los de Spider-Man Lejos de Casa, y teniendo en cuenta que vemos cómo comienza el periodo escolar, nos encontramos en el otoño 2024, porque si no saben, en Infinity War pasaron 5 años y fue 2023. Y por último tenemos a Hawkeye, la serie. Jeremy Renner vuelve a sacar el arco y las flechas en esta serie en solitario, ambientada en épocas navideñas. Y bueno, este fue el orden cronológico de cómo ver las películas de Marvel. Si las quieres ver, número de qué pasó antes de tal película, verla en orden cronológico, o si te vale, verla como quieras, como se te dé la gana, o la puedes ver conforme fueron saliendo, de Iron Man 1 a Spider-Man No Way Home, o de Spider-Man No Way Home. Ya me entenderás, pero si quieres ver en orden cronológico, aquí está el video explicándote qué película ver primero y qué película ver al final. Así que nos vemos en el siguiente video de cómo ver las películas de Spider-Man en orden cronológico. Así que nos vemos, mi nombre es Jorge y nos vemos en el próximo video. Adiós.